nosotros debemos de tomar en cuenta. Tenemos dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que somos contralaterales, que significa que si escribimos con la mano derecha, el hemisferio que trabaja es el hemisferio izquierdo, que si escribimos con la mano izquierda, el hemisferio dominante sería el hemisferio derecho. Así estamos hechos. Ahora, eso es desde un punto de vista hemisferios. Ahora, cada uno de los hemisferios tiene diferentes lóbulos. ¿Y por qué me detuve nada más a explicarles esto? Porque cada lóbulo tiene diferentes funciones. De acuerdo a esto, el lóbulo occipital tiene que ver con la vista, el lóbulo temporal tiene que ver con la audición, el lóbulo parietal tiene que ver con cosas sensitivas, el olfato, el gusto, el lóbulo frontal que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con las matemáticas, que tiene que ver con áreas específicas. Por lo tanto, una vez estableciendo este tipo de información tan rápida, pues ahora sí, si nosotros tenemos a una persona con un traumatismo craneoencefálico, ¿dónde se generó el trauma? ¿Y qué lesiones o qué lesiones probablemente pueda presentar esta persona? Desde lesiones motoras hasta lesiones cognitivas, sabemos esto, o también en determinado momento trastornos psiquiátricos que también nos llevan. Por eso es muy importante identificar el tipo de lesiones. Una vez que nosotros vemos esto, la mayoría de los traumatismos craneoencefálicos los vemos siempre estandarizados primero. En primer aspecto siempre van a ser los accidentes. Los accidentes englobados en general pues se ocupan del mayor porcentaje. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes causas que son causales de accidentes. Homicidios y suicidios. ¿Ok? Entonces, una vez que sabemos esto, tenemos otra de las cosas que identificar. ¿Cuál es la causa? Como lo había yo mencionado al principio, accidentes automovilísticos, ese tema o esa parte de todos los traumatismos craneoencefálicos están íntimamente relacionados con los accidentes automovilísticos. Posteriormente viene otro porcentaje que son las caídas y también las precipitaciones, que son totalmente diferentes esos dos ámbitos. También entrarían ahora sí, desde un punto de vista forense, las agresiones. Cómo fue generada la agresión y por lo tanto, qué es lo que yo espero ver en esta persona, el tipo de lesión que va a presentar. Y en estos casos también tenemos uno que se está levantando en cada año más el índice del maltrato infantil. Una vez que sabemos, los accidentes automovilísticos son de las causas que ustedes pueden imaginar. Sabemos que los accidentes automovilísticos se deben principalmente al exceso de velocidad, a la falta de pericia de la persona al estar manejando, porque muchas veces sabemos que cuando ya empiezan a manejar y ya se sienten capaces de poder manejar, pues a veces empiezan a aumentar la velocidad que ellos llevan y por ende no pueden controlarlo el automóvil. Y si a eso le agregamos que consumió alguna sustancia, ya sea legal o ilegal, pues tendremos un incremento más alto en estas situaciones. Por eso los accidentes automovilísticos siempre serán un factor importante de causa, tanto de lesiones como de muerte y de traumatismos craneoencefálicos. Entonces, los accidentes vamos a irlos tipificando de acuerdo a cómo se presenta y cómo va a reaccionar el cuerpo o la cabeza, porque aquí no nos vamos a abocar en el cuerpo, sino nada más vamos a hablar del puro cerebro o el cráneo, o el movimiento que va a tener el mismo cráneo por el impacto que va a tener. Posteriormente tenemos otro, que son las caídas. Las caídas son un porcentaje que está en un 15% y aquí las caídas es desde su plano de sustentación. Del plano de sustentación estaríamos hablando dependiendo de cómo cae la persona, si cae la cabeza primero, cómo es la cinemática de la caída de la persona. Muchas de estas caídas las vemos
independientemente de que el índice más alto que nosotros tenemos actualmente son las fracturas de la cabeza de fémur, también tenemos e influye en las caídas el tipo de alimentación de las personas. Por eso es muy importante saber la edad de la persona, porque en muchos de los factores que tienen los accidentes te llevan a tener ciertas consecuencias de acuerdo al tipo de vida que tengan. ¿A qué me refiero? Pues a aquellas personas que fuman y aparte toman café y aparte consumen refrescos de cola, bueno, pues tienen un porcentaje de padecer una descalcificación. Obviamente en el cráneo estaríamos hablando de un golpe directo que le está ocasionando. En los casos de precipitación estaríamos hablando principalmente de aquellas caídas y que aquí vamos a hablar principalmente que va a depender de qué altura estás hablando. Cómo cae la persona, porque estamos viendo el tipo o la cinemática que tiene la caída en precipitaciones. Por eso es muy importante para esto saber la altura, el tipo de caída, la altura, la precipitación, la persona y sobre todo cómo cae la persona. Esos son varios factores que siempre se van a tomar en cuenta, sobre todo en las caídas. En los casos de agresiones, estamos hablando mucho en las agresiones en la familia, en este tipo de agresiones que nosotros podemos tener, muchas personas sabemos que se vuelven violentas. Estamos teniendo personas muy reactivas a las cuales reaccionan de una manera impensable en donde utilizan una cosa es el puño, otra cosa es que utilicen un palo, una tabla o algo que les lleve a generar una agresión. Entonces, por eso es que necesitamos saber con qué objeto. Si fue con un arma blanca, bueno, pues con qué tipo de arma blanca estaríamos hablando. Ahí, una de las cosas, las agresiones cuando son por arma blanca, hay que saber tipificar el tipo de arma blanca a la cual estamos hablando. Si es un arma punzocortante, cortante, corto, cortante, corto, contundente o contundente, dependiendo, ¿por qué? Porque es el agente, el productor que te va a hacer esto. Y entonces ya lo tipificamos de acuerdo a esto. O también las armas de fuego, que ahí juegan un papel importante en el tipo de lesión. Aquí en el arma de fuego estaríamos, por eso entra dentro de la etiología el suicidio, porque muchas de las personas que llegan a utilizar métodos para el suicidio, pues son las armas de fuego. Entonces estaríamos identificando el arma de fuego, cómo atraviesa y qué lesión es la que presenta el cerebro por este tipo de armas. Y por último tendríamos el maltrato infantil. El maltrato infantil, que es una de las consecuencias y que las estamos viendo muy, así como pueden reaccionar en un accidente automovilístico, lo podemos ver a veces en las noticias, ustedes luego tenemos oportunidad de verlas, en donde la persona se empiezan a pelear y luego se empujan, las empujan o sacan un palo y se golpean. Y el maltrato infantil es lo mismo. El maltrato infantil también tenemos otro, que es el niño sacudido, que es principalmente en los bebés. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Y en el maltrato infantil, eso es algo que se debe de tomar en cuenta. Un aspecto importante, dependiendo de la edad. Recordemos siempre que, por ejemplo, la piel todavía no tiene el grosor adecuado, por lo tanto es más fácil identificar lesiones o que las lesiones tiendan a salir con más rápido de lo que esperamos en una persona de 30 años, 40 años, donde su grosor de la piel es diferente. Entonces, esto es muy importante, sobre todo porque es más fácil que puedan tener una lesión estos niños. Una vez que ya sabemos este tipo de causales de un traumatismo cráneoencefálico, vamos a entender cómo es que un golpe, dependiendo ya sea por precipitación, caída o golpe con un objeto romo, me va a causar un daño. Primero,
tenemos un mecanismo que se llama aceleración, que es como lo entendemos, se supone, no se supone, es cuando la velocidad en una unidad de tiempo sucede que afecta o vamos teniendo un cuerpo con una velocidad que uno no controla. Y por lo tanto el cerebro cambia, se adapta a esa velocidad, pero si esa aceleración es detenida abruptamente, eso se llama aceleración y desaceleración. Y por eso hay un cambio y el cerebro va a tener, dependiendo del daño, donde lo tenga, o dependiendo de, permítame, voy a quitar el sonido a mi celular, por favor. Ya, muchas gracias, disculpen ustedes. Entonces, eso es una aceleración. Dependiendo de la velocidad a la cual viaje el cuerpo, por eso es una precipitación a la cual caiga, esta va a tener un mecanismo de aceleración porque cae y el cuerpo o el cerebro rebota, aceleración y desaceleración. Por eso los tejidos absorben el golpe. Entonces, esa velocidad va a depender el daño que va a tener el cerebro. El cerebro dependiendo, recuerden, y una de las palabras que yo les había comentado al principio es, el cerebro es muy lábil. ¿Qué significa? Que con mayor facilidad tiene datos de edema y por lo tanto tenemos un dato de edema. ¿A qué me refiero esto? A que si tenemos un golpe por un mecanismo de aceleración y el cerebro pero no va eso se va hacia las paredes, ya sea la región frontal, occipital, temporal, parietal, del lado que ustedes gusten, del lado del lóbulo que ustedes gusten, de ese sistema. Aceleración, por ejemplo, en un vehículo que viaja. Acuérdense ustedes que si el vehículo viaja a 120 kilómetros por hora, la persona o el golpe que va a recibir la persona no va a ser a 120 kilómetros, porque es en el impacto en donde va a recibir más de 120 kilómetros por hora. Entonces ahí tenemos un problemón, porque el cerebro ahí va a tener ese edema impresionante. Por lo tanto, si la persona llegase a sobrevivir a ese impacto, la realización de mecanismos para poder subsistir son inmediatos por esta situación. ¿Por qué? Porque tenemos otra ley que afecta a esto, la ley de la inercia. ¿Qué dice la ley de la inercia? Un objeto tiende a permanecer en su estado dinámico basal. Si está quieto, por ejemplo, tenderá a seguir así. Pero si vamos en un mecanismo de aceleración y lo movemos, se va a ir hacia adelante o se va a ir de acuerdo hacia el lado donde vaya a ser el golpe. ¿Sí? Por eso tenemos que tener aceleración y una ley de inercia. El cerebro se va a ir hacia adelante. Y recuerden ustedes que aceleración también tiene otra cosa que vamos a estar mencionando un poquito más adelante, que es el contragolpe. Porque no nada más el cerebro va a llegar y va a decir, ya me pegué en la región frontal, ok, estoy perfectamente, ahí se quedó el golpe. No, no se va a quedar ahí el golpe. El golpe, este es el primer golpe y este es el contragolpe, que en medicina forense nosotros no podemos evitar
no, no separar esas contragolpes, porque muchas veces podemos confundir el contragolpe con otro golpe que le hayan realizado a la persona. Entonces, no, el contragolpe es esto, pegas por mecanismo de aceleración, viene la inercia hacia dónde va a ir el cerebro y por lo tanto golpea y viene para atrás. Y viene una energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Pues obviamente es cuando el objeto es proporcional a la masa y al cuadrado de la velocidad. Por eso les decía en la primera diapositiva, no es que nosotros vayamos a 120 kilómetros por hora y vamos a recibir el golpe en 120 kilómetros por hora, no, porque lo vamos a recibir en 120 kilómetros por hora más el efecto de la masa. ¿Por qué? Porque es un objeto rígido el cual vas a tener el golpe, ya sea por un accidente automovilístico, por una precipitación en donde caes y el golpe o el primer impacto es la cabeza, o una caída en un plano de sustentación, por ejemplo, una caída de unas escaleras, por ejemplo. Se cayó la persona, perdió el estado de alerta súbitamente, se desvaneció y a la hora de ir bajando las escaleras cae y se pega en la cabeza, por ejemplo. Porque un mecanismo de defensa de todos nosotros es, cuando estamos conscientes, es en una caída de escaleras, pues es meter las manos, lo primero. Pero cuando vas inconsciente o perdiste súbitamente el estado de alerta, pues es la cabeza. Entonces, por eso la letalidad siempre va a depender en los accidentes de tránsito, es el exceso de velocidad y la forma de cómo caes. Porque aquí, otro de la cinemática o la mecánica nosotros tenemos que tomar en cuenta es que los accidentes automovilísticos no necesariamente estás hablando de un vehículo automotor. También tenemos que tomar en cuenta que existe, yo creo que en la mayoría de todos los estados y de todas partes del mundo, la utilización de motocicletas. Entonces, el índice de accidentes por motocicletas es muy alto. Y de muertes por eso también. O también el estar utilizando bicicletas o las famosas patinetas o cualquier objeto en el cual tú vayas circulando y recibas un golpe. Y ahí va a depender de la cinemática. Por eso el exceso de velocidad o también la fuerza con la que sufre la persona, que sufre el golpe, perdón, esto hace que tengan mayor daño. Una vez que entendimos esta cosita tan pequeñita, va a depender de la cantidad de movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la cantidad de movimiento que estamos hablando, masa por velocidad, da un objeto antes y después de la colisión de la misma. ¿Qué quiere decir? Es un choque elástico, que es lo que yo les expliqué hace un momento. El golpe y contragolpe que está sufriendo la persona al golpearse en la cabeza. Entonces, rebotan en direcciones opuestas. Esto es algo muy, muy sencillo de explicar, porque, por ejemplo, si el golpe fue hacia adelante, tenemos algo que vamos a hablar un poquito más adelante del mecanismo del latigazo. El mecanismo del latigazo, ¿qué es? Es la flexión y la extensión. O sea, flexionas, viene el mecanismo, te golpeas y luego viene hacia atrás. Entonces, esa es la cantidad de movimiento que vas a tener. Muchas veces, el mecanismo de inercia o golpe que tiene la persona a nivel, por ejemplo, temporal, del lado izquierdo, este es el golpe. Muchas veces el movimiento es mucho más letal del cerebro cuando se va para el otro golpe. ¿Por qué? Para el otro lado. ¿Por qué? Porque el golpe es más, o la inercia que lleva el mismo cerebro es superior a la fuerza para poder contenerlo. Entonces pega con mayor intensidad.
Y las secuelas entonces son más intensas del otro lado que del contragolpe, que el golpe que nosotros estábamos esperando ver. Eso es una de las cosas que tenemos. Ya una vez que entendimos cómo se realizan los golpes o contragolpes de esto, tenemos que tomar en cuenta que depende de cómo se realizó. ¿A qué me refiero esto? A la producción de la lesión. Se tipifica de diferentes maneras. Por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, pues entonces o puede ser por un arma letal o puede sin un arma letal, pero ocasionaste una lesión, que puede ser. Entonces, con un objeto, por eso dice un objeto animado o sin objeto animado. Entonces, por ejemplo, sin objeto animado estaríamos hablando en los casos de los niños cuando tú sangoloteas al niño. Tú lo tomas y deja de llorar. Por ejemplo, muchas personas se desesperan cuando el niño está llorando. Y al estar llorando el niño, pues entonces ya te cambié, ya te di de comer, ¿por qué lloras tanto? ¿No? Y empieza la ansiedad de las familias o del que está, del cuidador, y entonces hace esto, sangolotea. Entonces es un objeto, sin objeto, por acción sin objeto animado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir quitándole o viendo cuáles son los objetos animados. Pues obviamente estaríamos hablando de cualquier objeto contuso que haga traumatismo por acción de objeto animado. Se produce principalmente por objetos que tiendan a producir una lesión en la cabeza. Y esto es cuando cuando mueves esa cabeza. Esto principalmente permite que haya una onda que se expanda por el golpe que le estamos dando al cerebro. Esa onda que se está dando va a alcanzar zonas profundas. El cerebro no nada más es el golpe que nosotros vamos a ver un poquito más adelante en la clasificación, sino es lo que va a generar a su alrededor. Y esa lesión a su alrededor, eso es lo más preocupante, porque yo ya tengo localizado dónde está el dato de edema o la hemorragia o la fractura. Yo ya la tengo localizada perfectamente bien en personas vivas. Ya está localizada, pero vamos a ver qué hace compresión hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo del hemisferio. Y la lesión la tienes en el hemisferio del lado derecho, pero en el lado izquierdo tiene mayor presión por el desplazamiento que hay de la línea media. Por eso es. Y en esto, en objetos animados, pues también, por ejemplo, tenemos en el caso del boxeo, que lo vemos en algunos casos, por ejemplo, en juegos de fútbol americano, en donde se trata de evitar los golpes directos. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que tienen demasiadas lesiones a nivel del cerebro con posterioridad. O en el momento que pudiéramos tener algún dato de alguna alteración en el cerebro. Los objetos más pequeños, agudos, presentan lesiones más importantes. Cuando nosotros tenemos un golpe por un objeto, una tabla pequeña, un palo, por ejemplo, estos pueden ocasionar al mismo cerebro, ocasionarle una fractura. Y esto lo leeremos, o más bien lo veremos más al ratito, de las fracturas hundimiento, porque esas son clásicas en las que se observan, sobre todo cuando hay muerte por agresiones físicas. Entonces, muchas personas, por ejemplo, cuando estaba yo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los linchamientos que se le daban a las personas eran golpeados con puños, daban patadas, y muchas veces esas patadas, esos puños, tomaban un palo y les golpeaban. ¿Y dónde es lo primero que quieren golpearles? En la cara y en el cráneo. Esos son los principales lugares donde las personas quieren golpear a las personas. Y entonces tenemos ahí
muchas lesiones pueden presentar alguna herida, pero esa herida se acompaña también de una fractura, hundimiento que nosotros tenemos que tipificar. Obviamente, este tipo de lesiones, fracturas, hundimiento, va a depender del hundimiento, si ese hundimiento está afectando directamente al cerebro o no lo está afectando, que lo veremos un poquitito más adelante. ¿Alguna duda hasta el momento? Ninguna. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí, alguna duda? No. Sigue el golpe. No, perdón, doctora. Dígame. Si alguien tuviera alguna duda o algún comentario, alguna aportación, pueden activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien nos puede escribir en el chat y hacemos lectura de sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctora. No, gracias a usted, maestra Erika. Gracias. Entonces, si el golpe con estos objetos tienen una gran intensidad de onda, de golpe sobre la masa cerebral, este siempre va a tener algo que se llama edema cerebral. Y este edema cerebral va a ocasionar algo que se llama presión intracraniana, que eso es lo que yo les comentaba a ustedes. De acuerdo al golpe generado en estas personas, el cerebro no tiene manera de dónde salir. Entonces, por ejemplo, si la persona sobrevive a una caída de las escaleras, por ejemplo, ¿qué es lo que se le tiene que hacer? ¡La puerta! Tenemos que hacerle principalmente, se le hace una craniotomía. ¿Para qué se le tiene que hacer esa craniotomía? Para que el cerebro que tiene datos de edema tenga una manera de salirse. ¿Por qué? Porque si no se sale ese edema por obvias razones, como ya les dije que es tan lábil, se muere esa parte, bueno, pues aparte, ese edema se va hacia abajo. ¿Y hacia dónde se va? Hacia el agujero magno. Entonces, se hernia y muere la persona. Que esa es una de las principales causas de muerte de las personas por accidentes automovilísticos, por caídas en donde tengan golpes intensos. ¿Ok? Entonces, todos los traumatismos van a depender de cómo están hechos, porque los golpes, puede ser un golpe, por ejemplo, un golpe directo con el puño. Bueno, pues el golpe directo con el puño que te dio con toda la intensidad, que no es lo mismo que te lo den con un bat, por ejemplo. Entonces puede tener depresivo, penetrante o perforante. ¿A qué se debe esto? A la fuerza ejercida para tener estas lesiones. Por lo tanto, si nosotros tenemos depresivo, vean ustedes, se dice que es depresivo cuando el proyectil o también un objeto animado, ¿a cuál le hablamos a este? Un objeto animado es cualquier golpe que pudiera penetrar el cerebro, que lo pudiera romper, pero, o fracturar, correctamente el término, pero no hace que el cerebro tuviera una lesión. Por eso tiene una fractura, pero ustedes me van a decir, oiga, pero aquí yo lo que estoy dando, ok, aquí está la fractura, tenemos aquí, y esto que está usted viendo acá, ustedes están viendo acá, es el dato de hemorragia que tiene el cerebro. Pero, si ustedes se están dando cuenta, está conservado el cerebro. Entonces, esto es una fractura, hundimiento que hace que el cerebro, pero se preserve el cerebro. O sea, está fracturado, pero como tal, la masa encefálica está conservada. Por eso es depresivo. ¿Qué se hace en estos casos? Es conservador en algunos casos. Si se le da medicamento para tratar de absorber el edema que tiene, la hemorragia que pudiera haber generado aquí en el cerebro, y entonces ahí lo das conservadoramente.
Eso en el caso. En el plano forense, tenemos que esperar a ver qué secuelas va a tener. Por ejemplo, si es un accidente de trabajo, la persona estaba en horario de trabajo, se cae haciendo maniobras con un vehículo y sufre un golpe, bueno, entonces se tiene que saber qué secuelas va a tener. En un edema o en una depresión, cuando tenemos una depresión, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar? No tenemos un tiempo. No es como decir en una fractura de hueso, de cúbito y radio, yo le coloco por 12 semanas el yeso y ya quedó. Ya el material de osteosíntesis ya se presentó adecuadamente, a menos que tuviera alguna alteración, y eso es otra cosa, pero ya está bien. En estos casos no. Va a depender mucho de la evolución, la edad, el estado nutricional de la persona, la evolución misma del trauma que tiene la persona, lo vamos a ir viendo. El cerebro no tiene una palabra de honor de decir, en un mes ya estás bien. No, porque también otra de las cosas que tiene un traumatismo de este tipo, o depresivo, o cualquier otro, se tiene que ver el tiempo que pasó en terapia intensiva, por ejemplo, el paciente, si es que estuvo en terapia. Si no estuvo en terapia intensiva, pero estuvo en reposo durante un buen tiempo para evitar cualquier problema, que el edema, cualquier cosa, el tiempo que estuvo. Ahora, esta compresión del cerebro hay que volver a hacer que tenga su actividad y por lo tanto tenemos que meterlo a una fisioterapia o rehabilitación de pequeñas de actividades finas y actividades mayores. ¿Qué quiero decir? Pues desde empezar otra vez a caminar. Por eso es que en la primera diapositiva que yo les había mencionado, tenemos, dependiendo del área, los lóbulos, dependiendo del lóbulo donde está afectado, es la consecuencia que va a tener la persona, de lo que esperamos que tenga la persona. Entonces, eso es por un lado. ¿Cuánto se tiene que esperar? Hay veces en que es 1 año, a veces son 2 años. No se puede en medicina legal decir en tanto tiempo. Ni aunque nos digan, no, pues es que pon un estimado. No podemos poner un estimado porque no es palabra el cerebro no tiene esa palabra. También podemos decir que ya va evolucionando satisfactoriamente y de momento hubo una complicación porque una de las arterias la inflamación se irritó y tuvo una hemorragia cerebral y fallece la persona, por ejemplo. Y es consecuencia también del mismo trauma. Entonces tenemos que esperar la evolución de la persona. Entonces ahí sí, dependiendo, y aquí todo trauma en el cerebro sí pone en peligro la vida y la función del organismo. ¿Por qué? Porque siempre va a tener secuelas y esas secuelas las vamos a ir observando. Tal vez la persona en el principio tuvo un golpe depresivo, tuvo su fractura, evolucionó bien, salió bien y posteriormente empieza a convulsionar, por ejemplo. Exacto, entonces tendríamos que pensar que es secundaria las secuelas. Por eso no tenemos en medicina legal, en traumatismos craneoencefálicos, decir cuánto tiempo. Otra, una lesión penetrante es toda aquella que atraviesa. Y esta la puse como ejemplo porque es un proyectil de arma de fuego que atraviesa, que tiene un sitio de entrada y un sitio de salida. Bueno, la afectación que tiene el cerebro para esto. Tenemos casos, por ejemplo, algunos que son, bueno, yo me imagino que algunos de ustedes conocerán a un personaje, un jugador de fútbol que estaba aquí en México y que fue agredido con un arma de fuego. Entonces tuvo una lesión penetrante, pero en ese caso no hubo
el aquello de que la bala traspasara. La bala se queda en uno de sus lóbulos y ahí la tiene. Y ahí la dejaron. Vemos que el cerebro, así como es de lábil, también si nosotros lo llegamos a tocar por esta situación, lo tocamos, le causamos más daño muchas veces por hacer una cirugía que dejándolo ahí. ¿Ok? Muchas veces el tratamiento conservador en una lesión penetrante que no haya salido es por eso. Causamos mayor daño, o se causa, los neurocirujanos causan mayor daño en querer sacarlo, porque aparte de que tiene el cerebro un edema por el trayecto del arma de fuego, por ejemplo, yo voy a causarle mayor daño o mayor edema del que el arma de fuego, la bala, perdón, estaba ocasionando. Por eso, en estas lesiones penetrantes siempre se debe de tomar en cuenta qué es lo que está pasando. Y ustedes me van a decir, pero si en este mecanismo no hay, en este tipo de trauma, no hay mecanismo de aceleración y desaceleración. Si no es una lesión penetrante, es totalmente diferente. ¿Ok? ¿Qué otra tenemos? En este tipo de lesiones también tenemos una de las consecuencias más importantes, que creo que ya se las había mencionado, que es la epilepsia. Obviamente, todas las lesiones penetrantes que sobrevive una persona, tenemos que esperar a ver qué resultados o qué infecciones pudiera tener. Podemos tener meningitis, que es una infección de las meninges, las capas que protegen al cerebro, estas se inflaman también y también se pueden infectar. Entonces, o en su defecto, abscesos. También podemos tener fístulas, ¿sí?, de líquido cefalorraquídeo, y entonces hay que colocarles una válvula de Puden para que les ayude a drenar el líquido cefalorraquídeo, porque ya no sirve la válvula normal y fisiológica que todos tenemos. Entonces, esto es lo que sí hay que empezar a buscarle, cuáles son las secuelas que va a tener dependiendo de estos casos. Otra de las situaciones importantes que siempre se debe de tomar en cuenta es que cuando tenemos este tipo de lesiones penetrantes, es el trayecto que va hacia dónde entró y por dónde salió. Ese trayecto siempre nosotros lo tenemos que tipificar, y eso es correspondiente a lesiones de arma de fuego. Y ese es otro apartado totalmente diferente a traumatismos craneoencefálicos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque juegan las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros tenemos que identificar, ok, está una lesión por arma de fuego. ¿Cómo fue? Se fue a boca de jarro, a corta distancia, a larga distancia. ¿Cómo fue? ¿Y qué trae? ¿Por dónde entró? ¿Y por dónde salió? Si es que salió. ¿Ok? Entonces, todo eso también lo tenemos que meter en este tipo de... Si la persona está viva, tenemos que ir al hospital y revisar la persona con todos los permisos que debe de hacerse, porque cuando estamos hablando de armas de fuego, por obvias razones necesitamos tipificar el tipo de lesión que tiene la persona. ¿Ok? Traumatismo sin acción de objeto animado. Es cuando la cabeza, la que animada por una determinada energía cinética, resulta bruscamente detenida, como es el caso de un choque. O cuando la persona se cae y cae sobre un objeto animado o una superficie filosa, o en el suelo, en la pared, o en un mueble, o por ejemplo, hemos tenido múltiples casos en donde las personas van caminando, por ejemplo, no utilizan, por ejemplo, zapatos o chanclas, y van caminando y se resbalan. O, por ejemplo, muchos accidentes que se presentan es en los baños.
la persona que se mete a bañar sin utilizar chanclas o todo ese tipo de zapatos propios para bañarse, no lo utilizan. Y entonces el jabón y todo lo que se utiliza se resbala o no secan adecuadamente el sitio o dejan jabón tirado y se resbala. Y entonces tienen esto. Ese son tipos de caídas en donde no hay un objeto animado en el cual la persona está sufriendo esta lesión. El traumatismo sin acción tenemos este fenómeno que es aceleración y desaceleración. ¿Qué es esto? Como se los había yo explicado, cuando las personas van circulando a exceso de velocidad, tienen un mecanismo de aceleración. En este también vamos a tener un mecanismo de aceleración y desaceleración. Este mecanismo de aceleración y desaceleración es brusco, porque el cerebro no lo esperaba. Tú ibas caminando, no te fijaste que había un pedacito de cáscara de plátano y a la hora de dar el paso, pisas esa cáscara y te resbalas. Y al resbalarte te vas hacia atrás. Entonces, ahí tenemos que va a depender cómo te caíste, sobre todo cuando se cae hacia atrás. Entonces tienes una lesión occipito, es la parte donde te inicia el golpe, occipital, occipito, frontal. ¿Por qué? Porque la desaceleración va por inercia de un lado para otro. Entonces ustedes dicen, en los dos mecanismos tenemos una aceleración y desaceleración. Efectivamente, nada más que en otro tenemos la inercia y la masa en la cual tenemos una velocidad. Y aquí, por ejemplo, va a depender también del estado o constitución de la persona. No es lo mismo que se caiga, válgame la expresión, una persona que mide 1,50 pero está en su peso ideal, a que mida 1,50 pero pesa 90 kilos. Entonces, el golpe es superior porque el mismo peso que lleva la persona hace que tenga mayores posibilidades de tener una aceleración y desaceleración. Una de las cosas, cuando te tienen accidentes automovilísticos, da importancia porque la mayoría de los golpes que se tienen son en posición frontal, sobre todo cuando vas de copiloto o vas manejando tú, que seas el chofer o la persona que va conduciendo, entonces por eso y va a las partes laterales o anteriores. Puede ser fronto occipital o fronto temporal. ¿Por qué? Porque te golpeas. Cuando tienes en un objeto que va en un vehículo automotor, que vas a exceso de velocidad y aparte de todo, por desgracia, suceden muchas veces en donde hay accidentes, en donde se poncha la llanta cuando vas circulando, pierdes el control del mismo vehículo y se voltea. Y al voltearse, entonces sufres este tipo de contusiones y golpes como cinemática. ¿Ok? Entonces, da como resultado que tengamos lesiones frontotemporales, occipitales, o que tenga todo el conjunto de golpes. Aquí, obviamente, si ustedes me dicen, bueno, y si estoy utilizando el cinturón de seguridad, voy a tener mejores resultados, pero va a depender, porque si es una volcadura, ahorita, por ejemplo, no tiene mucho que subieron un caso en donde al parecer, no estoy 100% segura, donde una persona parece ser que se le cerró un tráiler y él viajaba en su vehículo y lo golpea en la parte media del tráiler. Entonces se acaba el vehículo y la persona sale, lo ayudan a abrir la puerta de adelante y sale la persona aparentemente sin ninguna lesión. Recordemos una cosa, hay un mecanismo de defensa del organismo
y hay descargas de adrenalina en el momento que nosotros tenemos una respuesta al trauma. Entonces, eso no significa que independientemente de la persona esté saliendo caminando, no significa que el cerebro no esté teniendo datos de edema. Por eso siempre es importante revisar por el mecanismo del accidente. Por eso es muy importante esto. Vean los tipos. Los tipos de aceleración van a depender de cómo sean. Y tomé ese ejemplo porque hay aceleraciones lineales, aceleraciones rotatorias y aceleración angular. ¿Qué es esto? Es cómo te vas a golpear. Ahora, ¿cómo me golpeo yo? Bueno, pues una vez que yo me golpeo, tenemos una aceleración lineal, significa donde el centro de gravedad del cerebro se mueve en línea recta, va hacia adelante. Y yo les decía hace un ratito de esta persona que se salió del carro y decía, no tengo nada. Bueno, pero tuviste que haber tenido una aceleración. ¿Cómo te golpeaste? No lo sé, pero espérame, yo voy a investigarlo. Si es una lineal, te golpeaste con el parabrisas. Si no es así, ¿ok? Puedes tener entonces una rotatoria, porque el carro no golpeó, y estoy tomando ejemplo de ese accidente, porque el carro no pegó con nada hacia el frente, porque casi se metió abajo del tráiler. Entonces tuvo que haber rotación, que quiere decir que el mismo cuerpo y cerebro hizo un giro, por eso es la rotación. Y entonces, ¿dónde está tu centro de gravedad? Pues permanece fijo. Y por lo tanto, yo voy a tener lesiones en diferentes partes del cerebro. Y como yo voy a tener ese tipo de lesiones, yo espero que haya un daño importante en el cerebro, porque no nada más es uno, porque está girando tu cerebro. Al estar girando el cerebro, va a tener lesión. Ahora, ¿qué otro es? Una aceleración angular. Yo les comentaba hace un momento, tenemos un mecanismo de latigazo. ¿Qué es esto? Si nosotros podemos tener el conjunto de todas, puedo tener un latigazo más una lineal, claro que sí. ¿Por qué? Porque muchas veces explicaría, como a veces les explico, tú vienes hacia acá, va hacia atrás tu cabeza y luego va hacia adelante. Todos los músculos a nivel cervical se van a contracturar por obvias razones y luego van a decir, vaya, tiene un esguince, ¿sí? ¿Por qué? Porque se contractura, va hacia atrás y luego viene hacia adelante. ¿Y tienes tu golpe lineal? Sí. Entonces, ese es un latigazo. Ese mecanismo del latigazo podemos tenerlo combinado y por lo tanto tenemos dos golpes. ¿Por qué? Porque tu cabeza va hacia atrás y muchas veces por eso los carros de los años 40, 50 no tenían lo que es para la región del cráneo y todos los carros actuales tienen eso. ¿Por qué? Porque hacían el mecanismo de latigazo hacia atrás y luego hacia adelante y por obvias razones muchas personas morían, nada más por este mecanismo. ¿Por qué? Porque se va hacia atrás, vean ustedes, y luego viene hacia adelante. Entonces, eso es una de las cosas. También está en los pequeños el niño sacudido, que es lo que yo les expliqué hace un ratito. Lo sacudes, como si fuera una muñeca, pues tú lo estás sacudiendo. Entonces, tenemos ciertas lesiones o lesiones importantes que van a tener estas personas. Otra de las cosas importantes es que también es el contragolpe. ¿Por qué? Porque está aquí, lineal. Tu cerebro se pega en la región frontal, pero viene hacia atrás tu cerebro. Y entonces viene otro golpe. ¿Cuál de los dos será? Pues el de mayor problema, muchas veces el contragolpe, como lleva más peso
o trata de ser contenido en el mismo cerebro por esta situación, muchas veces el que tiene mayor problema es esto, el contragolpe. Sí, claro, podemos tener diferentes lesiones acá que muchas veces pasan desapercibido de estas. Sí, también pudiera suceder esos casos. Pero una vez que nosotros ya sabemos este tipo de lesiones, ya lo entendimos, ¿tenemos alguna duda, pregunta, algo que tenemos de acuerdo a lo que hemos estado platicando en este momento? Maestra, Mande. buenas tardes. ¿Cuál sería la diferencia entre el lineal y el de contragolpe? El lineal es solamente un golpe que va hacia adelante. Te golpeas con algo hacia adelante, pero no hay ningún contragolpe, me refiero que el mismo cerebro se haya ido hacia atrás y que el mismo se haya golpeado, que solamente el lineal se pegó en un solo sitio y ahí se quedó el golpe. Esa es la única diferencia, que no tienes otro dato de edema o un contragolpe, válgame el pronasmo que acabo de utilizar, que el mismo cerebro se haya ido hacia atrás y haya generado este dato de edema. El lineal solamente es un solo golpe y ahí se quedó el cerebro. Ok. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Bueno, parece que no. ¿Por qué? ¿Por qué les pregunto esto? Porque ahora sí, vamos a ver las fases de las lesiones que nosotros vamos a tener. Ya entendimos, ahora sí, cómo es la cinemática, cómo puedo yo golpearme, cómo yo puedo encontrar las lesiones y cómo se presentan, con objeto animado, no animado, cómo podemos tener en un accidente las diferentes presentaciones de los golpes. Bueno, pues ahora sí vamos a ir desmembrando cada uno. ¿Dónde vamos a tomar en cuenta mucho? En las lesiones primarias. ¿Por qué? Porque esas son las que nos van a dar a nosotros, médicos forenses, la capacidad de decir es secundario a esta lesión o a este accidente. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos casos en donde las personas dicen, es que sí me golpeó, es que sí tengo esta situación y demuéstralo, no hay manera de no tienen con qué demostrarlo. ¿Cómo yo lo puedo demostrar? Cuando ahí tenemos casos en donde dicen que sufrió agresiones y que le golpearon la cabeza y que la cabeza tuvo muchas lesiones y que ahorita está convulsionando. Ajá, perfectamente bien, muy bien. ¿Qué médico lo vio? Lo vio fulanito de tal, perfecto. Los estudios que no, pues es que se los quedó el doctor. Necesitámoslos. ¿Por qué necesitamos los estudios? Porque esos estudios, el cerebro es la única manera en la fase aguda o lesión primaria para poder identificarlo. Ah, pero es que yo traigo una que ya tiene más de 3 meses o 5 meses del accidente. No te va a servir. ¿Por qué? Van a decir, bueno, si tiene una fractura, pues la fractura ya debe de estar ya en fase de consolidación, por lo tanto ya no va a tener una fractura, hundimiento, desplazamiento, ya no lo voy a tener. Por eso es muy importante eso. Cuando nosotros no tenemos nada, sobre todo cuando nos llegan casos así, si nosotros no tenemos las diferentes radiografías, que más que radiografías necesitamos tomografía, y si en determinado momento le tomaron una resonancia magnética, nos van a ayudar más para que nosotros podamos entonces decir, sí, la secuela o es secundaria a esta situación. En estos casos, dicen, bueno, pero sí quedó de esta manera. Sí, pero nosotros tenemos que ver cómo estaban, ¿ok? Entonces, lesión primaria.
Está determinada por la causa inmediata de la lesión producida, ya sea por el accidente de tránsito, por la caída o por una agresión o un disparo. Por eso es tan importante tu tomografía, tu estudio. Y dicen, bueno, pero si no le hicieron tomografía porque estamos en un pueblito y en ese pueblito no hay tomógrafo, no hay mucho menos una resonancia magnética. Bueno, hay situaciones muy precarias en esa situación, pero la persona, si está inconsciente o está viva y está inconsciente, pues obvias razones no la podemos dejar así, tenemos que llevarla porque va a presentar ciertas complicaciones propias del mismo edema cerebral. Entonces, es muy importante. Un caso bueno, se cayó la bebé de 10 meses y esa bebé de 10 meses tuvo un traumatismo craneoencefálico severo. Bueno, el traumatismo craneoencefálico severo lo tipificamos, ¿por qué? Por la tomografía que la persona ya traía. ¿Okay? Y entonces vemos que la secuela o el traumatismo craneoencefálico que presentaba, severo, que presentaba esa bebé de 10 meses que se cayó, más bien, vamos a ponerlo, se le resbaló al familiar y se cayó de la altura del familiar. Entonces cayó de cabeza. Esa es tu lesión primaria. Vean ustedes, esto es algo que siempre vamos a tomar en cuenta. ¿De quién estamos hablando? ¿De una bebé de 10 meses? ¿Estamos hablando de una persona adulta mayor? ¿O estamos hablando de alguna persona que tiene alguna enfermedad? Porque debemos de tomar en cuenta también eso. ¿Qué otros factores predisponentes tiene la persona para una lesión? ¿Ok? El estado nutricional. Si la persona tiene una edad aparente de 10 años de edad y en realidad tiene 15, bueno, pues el estado nutricional de la persona no es compatible. O en su defecto consume alguna sustancia. O ya es consumo de alguna sustancia y esas sustancias pueden ser legales o ilegales. Entonces, ese es uno de las atenuantes que también tenemos que tomar en cuenta y que se hacen estudios para identificarlo, por obvias razones. Sabemos que una persona que ingiere bebidas alcohólicas y va a manejar, pues obviamente tiene un problema muy serio. Bueno, primera lesión. ¿Qué es una contusión? Contusión es un golpe. Esa contusión, ese trauma es lo primero que va a tener tu cerebro. ¿Con qué fue generado? Con lo que ustedes gusten y manden, con un palo, me caí y me pegué con la punta de la mesa. Bueno, ese es tu primer contacto. Entonces tenemos una contusión cerebral. ¿Dónde se está? ¿Dónde se generó tu contusión? El primer indicio es esa contusión. Una vez que nosotros tengamos identificado dónde está la contusión, tenemos que identificar si esa fue el primer golpe. Va a depender mucho. Pobrecito niño, lo traen llorando mucho, perdón. Entonces, tenemos que ver si la contusión afectó, esa misma contusión afecta o no afecta el cerebro o los huesos, ¿va? Primero, vamos a ir por contacto o aceleración, nos vamos a aceleración y desaceleración te va a ocasionar algo que se llama hematoma subdural. ¿Qué es un hematoma subdural? Es todo aquel que se presenta por una ruptura de alguna vena, de las meninges, por ejemplo, la aracnoides, que es la encargada de la circulación en el cerebro, se rompe alguna y te ocasiona una hemorragia. Pero esa hemorragia o ese hematoma que estamos hablando aquí, porque no es hemorragia, es hematoma, este hematoma que tú tienes aquí no es generado por el cerebro, sino y está fuera del mismo. Ese es un hematoma subdural. Todo aquel que está por fuera del cerebro, pero adentro del mismo, generado
por la ruptura de algún vaso que generan este hematoma. ¿Puede haber desplazamiento del cerebro? Claro, puede tener porque va a depender del tipo de hemorragia o el tipo de hematoma que se está. Si es un hematoma en el cual hay, es un hematoma que sigue progresando, que sigue sangrando, ¿qué me lo puede hacer? Un golpe, y ese golpe yo, por ejemplo, ingerí un ácido acetilsalicílico, y acuérdense que hay medicamentos o sustancias que prolongan los tiempos de coagulación de la persona, y entonces este hematoma pudiera estar todavía sangrando. Por eso, los factores siempre van a influir, nutricional y también medicamentosos. Pero en estos casos, cuando tenemos una situación de ese tipo, pues, y la persona está inconsciente, pues obviamente no sabemos, y sobre todo cuando llegan al servicio de urgencias, así, llegan al servicio de urgencias solos, no vienen con ningún familiar, o si vienen con algún familiar, también tienen sus lesiones y no nos pueden informar si la persona padece alguna enfermedad o ingirió alguna sustancia. Pero cuando esta hemorragia o este hematoma sigue aumentando de tamaño, porque eso es algo que se tiene que ir observando, un hematoma subdural es si se mantiene en el mismo tamaño. Si ese hematoma está localizado, se mide, no hay más que tener un tratamiento conservador y posteriormente estarlo checando. No aumenta de tamaño ese hematoma, perfecto, no se hace ninguna cirugía. Con el tratamiento conservador, yo ya lo hice. Perfecto, ese es el punto médico. Nosotros, desde el punto médico legal, también esperaríamos la evolución del mismo. Cómo se va observando y cuál es el procedimiento y cuál es el seguimiento que va teniendo o la progresión de este tipo. Muy bien. ¿Qué otro tenemos? Pues tenemos otro que es una hemorragia subaracnoidea. Este mecanismo de aceleración, siempre van a tener aceleración y aceleración. Bueno, pues estamos hablando, es una hemorragia, es más común. ¿Por qué? Porque se presenta en la cabeza un trauma en donde una vena en el interior del cerebro tuvo una ruptura. Entonces, tenemos aquí la hemorragia. ¿Qué voy a hacer o qué se hace en estos casos? Bueno, ahí es otra cosa, ahí son los neurocirujanos los que disponen, pero dependiendo del tamaño, hay una parte importante. Si ustedes alcanzan a ver, esta es algo que se llama línea media. Aquí tenemos el hemisferio derecho y aquí tenemos el hemisferio izquierdo. ¿Okay? Entonces, si esta hemorragia que yo estoy observando acá no hace que esta línea media se vaya para acá, pudiera yo tener un momento de decir, vamos a ver cómo evoluciona con tratamiento. ¿Cuánto tiempo se tarda el organismo por sí solo? Ya les había yo dicho, tarda mucho. Y les decía yo a ustedes, puede ser 1 año, 2 años, y va a depender también de la edad de la persona. ¿Cuánto tiempo se tarda? Y que les decía a ustedes, no hay una palabra. Bueno, pues dependiendo de este tamaño, se hacen las mediciones y dependiendo de esas mediciones se decide si se opera o no. Si no se opera, lo dejamos a la evolución de la persona. Médico legal, lo mismo. ¿Qué puede tener aquí? Pues infecciones, puede tener sepsis, una infección, una sepsis, nos puede ocasionar otro tipo de problemas secundarios a esto. Hay que ver cómo evoluciona. ¿Va? ¿Qué otro tenemos? Una de las
complicaciones que pudiera yo tener es una hemorragia intraventricular. ¿Qué es esto? De acuerdo al mecanismo de aceleración y desaceleración, yo no tengo ningún hematoma, pero dependiendo del tipo de arterias o arteriolas que yo tuviera, y estas son estructuras tan sensibles que pueden llegar a romperse. Y entonces, estas hemorragias intraventriculares, están dentro de un ventrículo. Vean ustedes, ¿qué se hace? ¿No? Lamentablemente no podemos hacer más que un tratamiento conservador y nada más. Entonces, ¿por qué? Porque esperamos, si evoluciona favorablemente la persona a esta situación, entonces tendríamos buenos resultados. ¿Qué lo va a ocasionar? Puede ser que y esto, por ejemplo, puede ser en el ejemplo que yo les dije hace un momento, la persona que tuvo el accidente y que el carro se fue a meter adentro del tráiler, donde está la caja del tráiler, ahí se metió. La persona sale totalmente normal, hablando y diciendo que no tiene nada, y al rato se sienta y cae. Se murió. ¿Qué sucedió? Esto. Una hemorragia intraventricular. Claro, se necesita tener todo el estudio para poder. Se hace también no llega al hospital, pero se llega al servicio médico forense, llega al CEMEFO y por obvias razones se hace la revisión y se observa todo el cerebro lleno de sangre. Nada más con eso. Entonces ya tenemos una hemorragia intraventricular. Entonces, cuando nosotros dependemos de cada uno de la cinemática del accidente, de cómo va reaccionando. No todos los pacientes van a presentar, va a depender de cada uno de ellos. ¿Qué otra tenemos? Otro que se llama daño axonal. El daño axonal se debe principalmente a la ausencia principalmente de hematomas, pero puede estar algo que se llama hemodinámicamente inestable. ¿Qué quiero decir con esto? El paciente, si llega al servicio de urgencias, el paciente va a estar con taquicardia, va a empezar a tener aumento de la frecuencia cardíaca, va a tener alteraciones en la presión arterial, pero no sabemos cómo está. Es que el cerebro está teniendo un pequeñísimo, vean, este es un daño en el axón, una pequeñísima lesión en un punto importante del cerebro, en la parte más profunda del mismo. Aquí va a depender si estoy hablando de la región frontal, si lo estoy hablando de la región occipital, temporal, va a depender del daño hasta dónde está. En lo más profundo del cerebro es donde tiene el daño, donde el axón, que es la comunicación entre las neuronas, ahí se reventó. Una de las cosas va a depender del tipo de lesión. La persona de la neurona va a empezar con taquicardias, bradicardias, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia cardíaca, y va a tener la presión baja, puede tener alteraciones en la temperatura, puede tener aumentos, puede estar disminuido, pero es por esto. Y también ausencia, por ejemplo, de reflejos. Todos estos es debido a esto, porque es en la parte más profunda que tiene el cerebro. Y este daño es sumamente letal. ¿Por qué? Porque ustedes vean aquí, dicen, pues es que no tiene nada. Efectivamente, nosotros nos vamos viendo desde aquí, ¿qué le vemos? Pues si el cerebro o el cráneo, primero el cráneo, no tiene algún dato de una fractura. Y después nos vamos viendo
si el cerebro tiene alguna presencia de alguna hemorragia o tiene datos de edema o datos de desplazamiento del mismo cerebro. No, no se observa nada. Vean ustedes, nada tiene. Pero la persona está totalmente inestable. Y vean hasta dónde está, hasta casi el último corte que se le hace a la tomografía, está apareciendo el daño. No hay más que hacerle. Lamentablemente no. ¿Ok? Tenemos otras diversas complicaciones que pudiera tener en por mecanismo de aceleración y desaceleración, que son daños principalmente vasculares difusos, que son múltiples datos de ruptura de pequeños capilares que se están rompiendo, perdonen ustedes, y que estos ocasionaron una lesión masiva en el cerebro y por lo tanto la persona muere. Esos son daños vasculares. Una disrupción, que quiere decir que no hay comunicación entre el cerebro, entre donde es el cerebelo, hacia el mismo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen comunicación. Recuerden una cosa, tenemos una parte muy grande del cerebro, el cerebelo, y tenemos una chiquitita que es el cerebro. El cerebro y cerebelo. El cerebelo es el encargado de mandar todos los impulsos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, ahorita que me dio tos, es un reflejo. Entonces, también la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, todo. Pero ahí tenemos un eje importante que es el eje hipotálamo-hipófisis, que es el generador de todos los estímulos hormonales que nosotros tenemos. Es la lesión en el cerebro más letal porque no hay comunicación ahí. Por eso dice, una disrupción. Se rompe completamente la comunicación que hay en el cerebro con el cerebro. ¿Ok? Y otra de las lesiones más severas, pues es la ruptura de las arterias cerebrales, vertebrales. Una vez rota una arteria, es exactamente como una hemorragia cerebral de una persona sana, porque esas son las secundarias. Aquella persona que estaba sana y de momento tiene una hemorragia cerebral y muere. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Alguna duda por ahí? Bueno, por lo tanto... No, doctora, gracias. Muy amable. Entonces, cuando tenemos este tipo de lesiones, pues también se pueden ir acompañadas de fracturas. Como les decía yo hace un ratito, tenemos fracturas. Bueno, pues tenemos dos diferentes tipos de manifestaciones de las fracturas. Pueden ser por inflexión y otra por estallido. ¿A qué me refiero una fractura de este tipo en el cráneo? Primero, por inflexión. Es toda aquella en la cual necesita una fuerza suficiente para afectar el cerebro. Se necesita una gran presión. Por lo tanto, el cerebro o el hueso se aplana y pierde su constitución normal y se produce la fractura. Recordemos que una fractura es la pérdida de la continuidad de una región ósea. Entonces, da como resultado que esta fractura de una lesión en tipo de embudo, que ahorita lo vamos a ver, no se me preocupen. Entonces, algo muy importante es que todas las inflexiones cuando tienen una fractura nos hacen la característica del objeto con el cual fue golpeado. Y en medicina forense es básico esto, porque nosotros podemos decir, no podemos decir, ay, pues mire, fue un palo
de tantos centímetros, podemos decir el tamaño, podemos describir de qué lado fue realizado, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque podemos identificar o saber si lo hizo una persona diestra o una persona zurda. Todo esto es importante para la medicina forense. ¿Por qué? Porque en un hecho de un homicidio se necesita identificar o saber qué tipo de lesiones presenta la persona y cómo la realizaron. Por eso es muy importante ese punto. Otra, el estallido. ¿Qué es el estallido? Pues el estallido implica la aplicación de una fuerza importante en un área extensa por la que rompe la resistencia o vence la resistencia de la elasticidad del hueso. Y entonces, aquí, una vez que se rompa, puede abarcar hasta la bóveda, hasta la parte más baja del cerebro, que es un hueso que nosotros no vemos. Yo les he estado diciendo, tenemos el frontal, el temporal, el occipital, el parietal, pero hay uno que no vemos, que es el esfenoides. Es un hueso que tiene la facilidad de el recargarse, en él descansa el cerebro. Entonces ahí descansa el encéfalo o el cerebro descansa ahí. Entonces es ahí donde tenemos este tipo de lesiones que ahorita vamos a hablar sobre esas fracturas. Es muy común verla, sobre todo en accidentes de tránsito secundarios a accidentes por motocicleta. Sobre todo si no utilizan casco o en su defecto que utilizan casco, pero la cinemática de la caída es tan fuerte que hace que rompa hasta la base del cráneo. Y entonces se observa eso. Por lo tanto, tenemos fracturas lineales, fracturas de peñasco del temporal, deprimidas y por contragolpe también. Primero, las fracturas lineales son las más frecuentes y estas, como les había explicado anteriormente, se derivan de la fuerza ejercida en el cráneo y esta aplicación de fuerza produce la fractura y por lo tanto se irradian a el cono de deformidad, que esa nos va a dar la característica del golpe que nos han generado. Nosotros tenemos que siempre decir, tiene una fractura hundimiento, fronto-occipital, frontotemporal, ¿dónde la tiene? ¿Qué tamaño tiene? De 4 centímetros, de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque con eso podemos decir que a lo mejor fue realizada con una varilla. Va a conservarse ven que las varillas, algunas de ellas tienen, las que son gruesas, por ejemplo, tienen unas como grequitas. Bueno, pues va a tener la marca. O si tiene, por ejemplo, que es un palo y en ese palo, por ejemplo, tenga clavos enterrados, bueno, pues también te va a dejar la marca. Va a dejar el tipo de clavo y va a dejar aparte el grosor del palo con el cual le pegaron a la persona. Entonces, por eso es muy importante. Esto, encuentran también un anillo circular en la fractura concéntrica. ¿Por qué? Porque vamos a ver dónde golpeó. Siempre en las radiografías o en los cadáveres vamos a encontrar esa onda, ese hundimiento que va a tener. Otra de las cosas, puede reconocerse el punto de impacto porque aparte de que tiene el hundimiento, va a tener unas como si fueran unos rayitos del sol, como por ejemplo cuando aprendemos a dibujar y que nos dicen un circulito y luego le ponemos unas rayitas y decimos ahí está el sol. Bueno, hay quienes dibujan más bonito y no lo hacen así. Bueno, pues eso es lo que quiero decirles.
Esa está la fractura hundimiento y te va a dar las ondas o las fisuras hacia dónde. Eso siempre se va a acompañar la fractura. Por lo tanto, determinamos también qué era lo que tenía el objeto con el que le pegaron. El grado de resistencia del hueso craneal es muy diferente a todos los sujetos. Eso es dependiendo la edad, nutrición, sexo. Muy importante siempre va a ser eso. Porque a lo mejor puede ser una persona, y que les comentaba hace un ratito, pues tenemos una persona que aparece de 10 años y sin embargo tiene 15 años, está desnutrido completamente, o en su defecto es una persona consumidora de refrescos de cola, más aparte su cafecito, más aparte su cigarrito. Bueno, pues entonces eso hace, por eso es muy importante, porque muchas veces no es un golpe tan aparatoso, pero tenemos fracturas impresionantes por esta situación. O también depende mucho de la edad. La edad siempre será, los extremos de la vida son importantes, en los niños y en los adultos. Pero sí en los jóvenes también, por el tipo de vida y alimentación que tengan. ¿Ok? Y en las mujeres lo mismo sucede, sobre todo cuando inician su periodo de menopausia y no tienen la precaución de utilizar o consumir calcio con regularidad. Entonces hacen que sus huesos tengan mayor porosidad y por lo tanto se puedan fracturar con mayor facilidad. Esto es lo que siempre vamos a tomar en cuenta. Hay fracturas muy, muy serias, muy aparatosas que dices, bueno, pero es que también vean el tipo de hueso que tenemos con el cual estamos trabajando. Otra de las cosas, esta es la que yo les decía a ustedes, la fractura del peñasco de temporal. ¿Dónde va a estar? En el esfenoides. Les decía yo a ustedes, es el hueso que está en la parte de adentro del cerebro donde descansa. Si yo levantara ahorita el cerebro y lo quitara yo ahorita, hiciera yo eso, me levantara yo el cerebro entonces y les hacía yo así, como tienen aquí esta fotografía, bueno, pues aquí están en la ala mayor del esfenoides y aquí tienes una fractura. Estas fracturas del peñasco del temporal son más común verlas sobre todo en caídas o en accidentes por motocicleta. Sobre todo en aquellas personas que no utilizan casco, es muy común. ¿Por qué? Porque se necesita una fuerza suficiente para que se llegue a fracturar. Vamos a ver una fractura aquí y vamos a tener sangrado en esta zona. Entonces, cuando nosotros observamos, se hace la autopsia y observamos fractura en esta zona o vemos en el momento en que se está extrayendo el cerebro, estamos viendo un cerebro o ya lo quitamos, independiente del que el cerebro vamos a tener sangrado, vemos sangrado en esta zona, pues tiene una fractura de piso medio o fractura del peñasco del temporal. Pues no, este tipo de lesiones son totalmente incompatibles con la vida. Como son incompatibles con la vida, no hay de verdad nada que hacerle. Son de las peores lesiones que nosotros podemos encontrar. ¿Ok? También tenemos nosotros fracturas deprimidas. ¿Qué es esto? Una fractura deprimida no es lo mismo que una fractura hundimiento. Esta se refiere principalmente a la forma. Vamos a tener la forma con el objeto con el cual fue realizado. Casos muy severos en donde maltrato o donde hay violencia intrafamiliar, muchas personas utilizan el martillo. Sí. Entonces, con el martillo le pegan a la persona. Entonces, te va a dejar la marca, te va a dejar la fractura y vean, hay un desplazamiento. Entonces, esto es lo que ocasiona, vean ustedes, por eso les digo, aquí está tu fractura.
la parte del cerebro, tenemos de contragolpe, tenemos un edema todavía por fuera del cerebro, vean ustedes que hay un edema, pero aquí tenemos tu fractura. Entonces, es una fractura deprimida que está afectando directamente al cerebro. Y vean ustedes, les decía yo hace un ratito, nosotros, el neurocirujano tiene que hacer algo muy importante, observar esta partecita, que se llama línea media. Esta partecita de línea media, vean ustedes cómo viene bien bonita aquí, viene bien bonita aquí, y aquí se pierde. Entonces, al perderse, estás hablando que el cerebro está hacia un lado. Entonces, muchas veces lo que se hace, si la persona está viva, bueno, pues hay que hacer una cirugía, se hace una craneotomía, se quita el pedazo de hueso que nosotros estamos teniendo aquí, se retira, se coloca sondas porque vamos a tener salida de líquido cefalorraquídeo y vamos a tener edema importante en el cerebro que va a salir por esta parte. Y vamos a dejarlo que evolucione como el paciente que va a evolucionar. Aquí ya va a depender mucho de la evolución de cada paciente. Si es una persona desnutrida y aparte con esta situación, pues son muchas complicaciones las que se van a presentar en esta situación. Estos tipos de golpes también se ven en los robos. ¿Por qué? Porque a la hora de querer asaltarle a la persona, le golpean. Entonces, un golpe de este tipo, de esta magnitud, son derivados de que la persona no esperaba el golpe tampoco en la región occipital y por lo tanto a la hora de golpearle, cae y tiene su fractura hundimiento y por eso llegan a presentar un edema en otro lado, porque cayeron y se golpearon. Entonces, todo este procedimiento se debe de ir tipificando. Ya una vez nosotros tenemos que hacer, dependiendo del lugar, si en el lugar nos hacen una tomografía o también nos pueden hacer una resonancia magnética y esa resonancia magnética a veces nos las pueden hacer hasta en tercera dimensión y poder identificar este tipo de lesiones con mayor facilidad. Bien. ¿Qué otro tipo de lesiones podemos tener? Bueno, pues también tenemos fracturas por contragolpe. Así como tenemos por aceleración y que tenemos contragolpe, bueno, pues el cerebro al recibir es enteramente como el lineal. Recordemos ustedes que el cerebro tiene una inercia, el cerebro está fijo, válgame la expresión, está en una posición, nosotros lo tenemos, y el golpe llega. Entonces tiene el golpe y el contragolpe, porque el cerebro se va hacia atrás, y entonces tenemos contragolpe. Ese es uno de los mecanismos, o esa es una de las razones que vamos a tener una fractura lineal aquí, y vamos a tener esto. Entonces, vean ustedes, en este tipo de fracturas siempre hay una lesión a nivel del occipital y, por ende, muchas veces cuando se tiene este tipo de lesiones, si la persona ha sobrevivido, no nos vamos a espantar nosotros en el aspecto de decir que la persona tuvo un desprendimiento de retina o en su defecto que la persona tiene problemas de visión. Y tiene problemas de visión por esta situación, porque el golpe, recordemos que una parte importante de nosotros, nuestra vista llega al cristalino, pega el nervio óptico y hace algo que se llama refracción y vemos como estamos acostumbrados a ver. Entonces, si este contragolpe es lo suficientemente grande para causar un desprendimiento de retina, hay que operarlo o dañar la visión de la persona. ¿Sí? Todos estos datos son muy importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta en todas las personas que han sobrevivido a un traumatismo craneoencefálico. También otra de las cosas es
afectaciones directamente hacia la audición, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está una fractura, una lesión a nivel de la mastoides y también afecta hacia el nervio óptico y que la persona tenga problemas de audición o que ya no vuelva a oír. Por eso, una caída, por ejemplo, de altura, por un accidente, se cayó la persona y la persona queda ciega y sorda. Esto es por esto, por el contragolpe. El edema importante del cerebro, una de las cosas importantes, nervio tocado o nervio muerto, nervio que no se vuelve a recuperar, y mucho menos si son en las ramas sensitivas, lo que tiene que ver con la vista o tenga que ver con la audición. ¿Ok? Entonces, esto siempre le va a causar problemas a las personas. ¿Qué otra cosa? Pues bien, también tenemos que en las fracturas de contragolpe es muy importante no separar este punto desde el punto de esta situación. Yo les decía al momento que empezábamos la plática, les decía yo a ustedes, miren, muchas veces se puede pensar que tiene 2 golpes la persona porque presenta un dato tiene un edema a nivel frontal y tiene también edema a nivel occipital. Entonces, esto es muy importante. Nunca olvidarlo, no pasarlo por alto. Ustedes me pueden decir, bueno, podemos tener una lesión que afecte nada más la región frontal, por ejemplo, y otro golpe a nivel occipital. Bueno, nosotros tenemos que tipificar los tipos de lesiones y hay que reconstruir las lesiones para saber o identificar cómo se realizaron, cuáles fueron las primeras que siguieron, porque acuerden ustedes que todas las lesiones, si se realizan en una persona viva, por ejemplo, cuando es golpeada y por de tanto golpe matan a la persona, tenemos que saber en qué fases está las zonas equimóticas, ¿sí? La equimosis tiene un proceso y esa equimosis nos dice, bueno, este puede ser el primero, este es el segundo, este es el golpe, el tercero, va a depender de la cantidad de golpes que presenta la persona. Entonces, eso es muy importante. Y si ustedes dicen, bueno, si le pegan y se cae, bueno, si se pega y se cae, el golpe que va a tener en la región, por ejemplo, le pegan en la región frontal y se cae hacia atrás la persona y se golpea la región occipital, bueno, pues en la región occipital vamos a tener otro golpe y ese otro golpe puede ser al mismo cerebro otro contragolpe y golpear en la región frontal, aún siendo o haber sido golpeada primero y después esto. En esos casos tenemos mayor predisposición a hemorragias cerebrales por esta situación. En las lesiones secundarias, aquí no hablaríamos de otra cosa. Son producidas principalmente por otros factores. Que la persona tenga antecedentes de hipertensión arterial y por lo tanto sufrió una hemorragia, entonces o hace una isquemia cerebral o una hipertensión endocraniana o qué consecuencias va a poder tener el cerebro posteriormente al golpe que tiene. Por eso es que hay que saber si la persona, por ejemplo, sufría de hipertensión arterial y sufre un accidente y ese accidente es secundario a la hipertensión arterial que hizo una hemorragia cerebral y después todo eso se tiene que identificar. Eso es otro factor, pero también lleva a que el cerebro, después de estar expuesto a un traumatismo, tiene todos estos efectos, que son datos de muerte. ¿Muerte de quién? Del mismo cerebro por la labilidad que tiene, sufrir hipertensión intracraneal,
no se debe, se mide por milímetros de mercurio también la presión intracraneal y no debe de pasar de 10 a 11. Eso debe de mantenerse el cerebro. ¿Por qué? Porque si se aumenta más, entonces el cerebro sufriría y tendríamos muerte cerebral por la misma hipertensión intracraneal. Esto es secundario a los golpes que está teniendo la persona. Por obvias razones, el esquema que se les debe de manejar es evitar que sufran convulsiones. Infecciones, que eso es muy común, sobre todo cuando tenemos heridas abiertas, edemas cerebrales más, o la influencia de lesiones extracraneanas. ¿Cuándo es eso? Cuando se hace, por ejemplo, una craneotomía evacuadora. ¿Qué es esto? Pues el edema tan importante hizo que se quitara una porción del cerebro, del cráneo, perdonen ustedes, se quita y entonces el cerebro por ahí tiene que salir. Y esto, la influencia de esto te puede dar infecciones. Esas son las lesiones secundarias que puedo yo observar. Y hay que estar al pendientes de cuáles son los principales problemas que va a tener. Otra de las cosas, las lesiones secundarias, como les había yo dicho, puede tener un edema. Este edema cerebral, pues obviamente es la inflamación. Si ya tiene inflamado el cerebro, estas lesiones, si tenemos isquemia, va a tener mayor datos de edema y entonces este cerebro va a tener mayor sufrimiento. Esta cantidad de inflamación que va a tener es supeditada a la evolución. Por eso es que siempre les recordaré este punto. El cerebro no tiene palabra de honor, no tiene tiempo para que te digas, en 10 días ya estás bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Puede formarme algo que se llama higromas, que son bolas de aire en el cerebro y eso son quirúrgicas. Por ejemplo, es una complicación, son lesiones secundarias que puede tener el cerebro. Otra es la congestión cerebral. Esta congestión cerebral se debe principalmente a todos los pacientes que tienen un hematoma subdural agudo, ¿sí? Y entonces aumenta la cantidad o temperatura encefálica y hay alteraciones vasorreguladoras que nos alteran. Entonces, es una complicación del mismo cerebro afectado por el edema. Y otra, lo más importante, que es lo que yo les digo. La recuperación y el estado funcional va a depender del tipo de lesión o trauma que tiene un traumatismo craneoencefálico acompañado con fractura o sin fractura. El tipo de edema, el edema está acompañado desde el punto de vista legal, manejarlo siempre con todas las indicaciones y todo lo que llevó a la evolución del mismo paciente, si está vivo. Si está muerto, bueno, por eso les decía, en casos de que tenemos muerto, pues tenemos que identificar qué tipo de lesión es la que tiene. Una fractura, ¿dónde está? ¿Con qué objeto lo pudieron haber realizado? Y posteriormente, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues dependiendo de su evolución. Una vez que la evolución o cómo se presenta el paciente, cómo evoluciona el paciente, son sus secuelas. Las secuelas son variables. Entonces, en el ámbito legal, industrial, accidentes laborales, se necesita siempre tener la precaución necesaria para identificar. En traumatismos craneoencefálicos siempre es necesario identificar qué tipo de lesión es la que presenta. También en los traumatismos craneoencefálicos, una situación es importante. Muchas veces con los traumatismos craneoencefálicos se diagnostican muertes cerebrales. Las muertes cerebrales siempre es otro aspecto muy importante de la medicina legal, porque cuando se hace la determinación de muerte cerebral, nosotros tenemos que tener también
cuáles son los parámetros que utilizaron para identificar o determinar la muerte. Si tienen alguna duda, pregunta, algo, por favor, háganmelo saber.